que se pone pantalla completa. Ahí vamos. Ahí está. Ya está. Apareció Fer. No. Perfecto. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bien. Bueno, A ver, elegí. dando... No, esa, a ver. Pará, déjame ver. Dale. ¿Ahora sí? Sí, Bueno. claro, Sebastián. Había quedado alguien. Dentro Bueno, vamos a arrancar hoy con la clase 2. Vamos a retomar algunos de los conceptos que vimos en la clase anterior y los vamos nos vamos a meter con un poquito más de profundidad ya, ¿sí? Bueno, esto es lo que vimos en la clase pasada, no sé si se acuerdan, que tiene que ver con, espera que voy a achicar esto, ahí está. Cómo organizamos, cómo subdividimos el sistema nervioso solo para estudiarlo, porque cuando decimos sistema nervioso, sistema significa algo interconectado que funciona todo junto, ¿verdad? Para poder estudiarlo, solamente para poder estudiarlo, lo separamos en partes. Esas partes son, bueno, el encéfalo, la médula espinal, eso es lo que llamamos sistema nervioso central, y después el sistema nervioso periférico, que comprende el sistema somático, que es el voluntario, es ese que nos permite decir, bueno, quiero hacer este movimiento, eso va por una vía. El autónomo es el que maneja las vísceras, es el que maneja los movimientos del corazón, los movimientos del estómago, la digestión, los intestinos, todo eso es autónomo. Ese a su vez se divide en simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir esto? El simpático tiene que ver con todo lo que sean reflejos de tensión y el parasimpático con los reflejos de relajación, ¿sí? Eso en uno de los apuntes que yo les había mandado estaba más detallado, eso está bien detalladito ahí. Bueno, seguimos adelante. Esto me parece que lo habíamos puesto de pasadita el otro día. Esto es cómo se subdivide, siempre para estudio, el cerebro, ¿sí? Cómo se subdividen las distintas partes del cerebro, siempre decimos solo para estudios, ¿sí? Si lo vemos por afuera, tenemos el córtex frontal, que está acá, córtex prefrontal, que es esto, no sé si me están viendo porque yo no me estoy viendo, a ver, esperen un segundito, voy a poner, ahí está. Temporal, que tiene que ver con la audición, el occipital, que tiene que ver con la visión, los centros de la visión están acá, la imagen se procesa en todo el cerebro y se termina de integrar acá. El parietal, y acá están marcados con un recuadrito lo que es la corteza sensitiva y la corteza motora, que cuando hablamos de deporte, hablamos de movimiento, esto tiene un rol importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corteza motora es donde están los centros que van a mandar la orden a los músculos para que ejecuten la acción, y en la corteza sensitiva está cómo recibo yo toda la información del cuerpo. O sea, cuando yo mando una orden, después si logramos ver el video, si hoy tenemos buena calidad y logramos ver un videito que tengo acá, van a ver que el plan motor sale de la corteza motora hacia el cuerpo, extremidades, piernas, brazos, lo que fuere, y la información vuelve a través de la corteza sensitiva, que es la que me indica si lo hice bien o no, si ese plan motor se ejecutó correctamente o no. Bien, seguimos. A ver. Bueno, acá nos quedamos. A ver. Ahí vamos. ¿Así? Bien. Pasó, ¿no? Ahí estamos. Bien. Habíamos dicho que nosotros le damos, y tiene especial importancia, y que lo que nos pone a distancia del resto de las especies, lo que nos pone en la cima, digamos, de las especies, es que nosotros tenemos un córtex prefrontal, que el resto de las especies no tienen. Nosotros tenemos lo que se llaman las funciones cerebrales superiores, las funciones ejecutivas, esas se sitúan en el córtex prefrontal. El córtex prefrontal es el asiento de ese proceso que llamamos mente. Podemos pensar porque tenemos un córtex prefrontal.
¿Qué podemos hacer entonces ahí? Entre otras muchas cosas, pensar, planificar, podemos evaluar pros y contras, ¿sí? El sistema límbico que vimos el otro día, ese que compartimos con los mamíferos y con los reptiles, es cortoplacista, ese no evalúa pros y contras, ese es supervivencia y punto. Bueno, podemos vetar impulsos emocionales. ¿Dónde gestionamos las emociones? Acá. ¿Dónde podemos parar un impulso? Acá. Podemos trazarnos metas y objetivos. Podemos, bueno, motivarnos, automotivarnos, autoobservarnos, los valores, la ética, la moral, eso está acá. Todo eso ocurre acá, en el córtex prefrontal. Habíamos dicho el otro día que el córtex prefrontal tiene como contra que se agota rápidamente. Es un enorme, enorme consumidor de recursos energéticos, ¿sí? La atención, la concentración, la motivación, todo eso me consume una enorme, enorme cantidad de recursos energéticos. Es muy difícil, por ejemplo, capaz que les ha pasado, digo, me pongo a dieta, empiezo la dieta, arranco la mañana, estoy súper pila, digo, me cuido, bárbaro, no como esto, lo llevo bárbaro, pero llego a mi casa a la noche y ataco la heladera. Claro. ¿Por qué no puedo sostener la voluntad? ¿Por qué no puedo sostener la voluntad? Porque para poder sostener la voluntad necesito el córtex prefrontal, y se me agota rápido. Si dormí mal, si dormí menos de 8 horas, se me agota. Si tengo otro proceso, además, se me agota. Si tengo un trabajo que me resulte muy estresante, no estresante en el sentido que estamos acostumbrados, sino muy desgastante intelectualmente, me va a costar sostener la voluntad. ¿Sí? Por esas razones, no es porque yo tengo, porque no puedo mantener. No, es porque para poder mantener mi voluntad necesito el córtex prefrontal, necesito tener recursos energéticos disponibles para poder usarlo. Si no, no puedo. Si tuve una discusión con alguien que me utilizó muchos recursos de mi cerebro, muchos recursos, siempre cuando hablamos de recursos hablamos de energía, hablamos de glucosa, hablamos de oxígeno, hablamos de recursos energéticos en el cerebro. Tuve una discusión fuerte y lo más probable es que venga a casa y ataque la heladera. Si dormí mal, lo más probable es que llegue a casa y ataque la heladera, ¿sí? Nos cuesta mantener la voluntad por esa razón, y nos cuesta muchísimo mantener dos procesos, por ejemplo, de voluntad a la vez. Si yo digo, me voy a poner a dieta y voy a dejar de fumar al mismo tiempo, me va a requerir un montón de energía. Bien, seguimos. Entonces decíamos que el sistema límbico, que es el que está compuesto, no sé si se acuerdan, a ver si se ve ahí. Sí. ¿Se ve? El cerebrito, sistema límbico, estamos hablando de la parte instintiva y la parte emocional. Amígdala cerebral, centro del dolor, en amarillo, esperen a ver cómo hago para agarrarlo, el núcleo accumbens, centro del placer. Bien, ese es el motor de nuestro cerebro. Entonces, el sistema límbico, que es el que compartimos con los mamíferos y con los reptiles, es rápido. Funciona en 125 milisegundos, ya está listo para reaccionar. Es rápido. Y es económico. ¿Sí? Es económico. Entonces, acuérdense que nuestro cerebro se formó para una etapa, para hambrunas, se formó para etapas donde no abundaba el alimento. Entonces, es un maestro en el ahorro de energía. ¿Vieron como el celular, el modo ahorro de energía? Bueno, nuestro cerebro es un maestro en ahorrar energía. ¿Sí? Lo primero que va a desconectar si hay una baja de energía es el córtex prefrontal. Lo que menos no lo necesita. No necesita pensar, necesita reaccionar. ¿Sí? Entonces lo va a apagar, es lo primero que va a apagar. Bueno, entonces, es más rápido, es más económico y es garantía de supervivencia. Si a mí me está corriendo un león, yo no necesito pensar, necesito correr. ¿Sí? Si yo escucho un ruido fuerte, no necesito pensar, necesito reaccionar. ¿Sí? Entonces, siempre, siempre, el sistema límbico va a estar por encima de nuestro córtex prefrontal. Tenemos que educar al cerebro para poder utilizar más el córtex prefrontal. Bueno, acá hay un ejemplo. Este es nuestro córtex prefrontal, este que está acá, no sé si se ve el cursor. Este es mi córtex prefrontal.
Y en una cinchada, fíjense quién ganaría, tenemos acá 500 millones de años de evolución, acá tenemos 300 millones de años de evolución, y acá tenemos 60.000 años. O sea, se van las de perder nuestro córtex prefrontal. Y acá teníamos lo que hablábamos. Cuando hablábamos del 2%, hablábamos del uso de la energía en el cerebro, ¿sí? No podemos, lo decíamos el otro día, no podemos utilizar todo el tiempo. No, puedes hablar. Ahí hay que mutear, hay alguien que está con Para que no lo Esperen encontré. que voy para atrás. Esperen acá está. Voy a lo del 2%, que me preguntaban hoy lo del 2%. Claro. No puedo utilizar todo el cerebro a la vez, ¿sí? Antes se decía, usamos el 5%, usamos el 10%, está la película esta Lucy, que supuestamente llega a utilizar el 100%. No. Sí. A la vez no podemos encender más del 2% de las neuronas, por el altísimo consumo. Cuando hablamos de neuronas encendidas, estamos hablando de electricidad y de moléculas químicas. Estamos hablando de reacciones químicas y de electricidad. Así, de esa manera funcionan las neuronas. No podemos, por el alto consumo que tiene, tenerlo encendido más que el 2% a la vez, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, si tengo, no sé, tengo encendida mi amígdala cerebral, mi centro del miedo, está súper activado mi centro del miedo, ese 2% va a estar ahí, va a estar acá. Ese 2% va a estar acá, ¿sí? Si yo me asusto, mi 2% va a estar acá. No va a estar acá, que es mi córtex prefrontal. Para poder utilizar mi córtex prefrontal, tengo que bajar, tengo que empezar a apagar neuronas de acá. Quiero encender acá, tengo que apagar acá. ¿Sí? Todo a la vez. Si yo meto en un resonador, por ejemplo, meto a una persona y le digo, a ver, pensá en algo que te da miedo, o a ver, acordate del amor de tu vida, o sea, cosas que tengan que ver con las emociones, se va a encender una parte del cerebro, se van a encender determinadas neuronas en el cerebro, ¿sí? Y si a esa persona, al ratito le digo, a la misma persona, le digo, bueno, a ver, hace una cuenta, a ver, empezá a hacer un cálculo de 2222, de 7 en 7, cuenta, se van a empezar a apagar esas neuronas que estaban encendidas y se van a ir encendiendo neuronas en el córtex prefrontal, ¿sí? Bien, no sé si después, si no quedó claro esto del 2%, de la regla del 2%, me lo vuelven a preguntar y lo retomamos, porque nosotros hoy vamos a hablar de neuroaprendizaje, y esto es importantísimo. Acordarse de la regla del 2% es importantísimo para entender cómo aprende el cerebro. Bueno, a ver. Esto es un esquemita rápido de cómo es que funciona esto de las emociones y por qué se disparan tan rápido. Esto es así, entra un impulso, esta sigla significa estímulo emocionalmente competente. No es cualquier estímulo, tiene que tener una determinada carga para que mi cerebro le ponga atención. Ustedes, si no, imagínense la cantidad de cosas que pasan por delante nuestro, procesamos en el día la 3.000.000ª parte de lo que ocurre alrededor, así que imagínense la cantidad de estímulos que no procesamos, no nos interesan. Ahora, si ese estímulo tiene una determinada carga, ahí sí nuestro cerebro le va a poner atención. Entonces, ingresa este estímulo con ese umbral de carga, estímulo emocionalmente competente, y al primer lugar que va es al tálamo, en la parte más primitiva de nuestro cerebro. Volvemos a la parte que compartimos con los reptiles. Ahí está el tálamo. El tálamo es como una especie de estación de relevo. Por ahí pasan todos los estímulos que entran, y el tálamo, con muy poquita información, con un 5% de información, el tálamo dice, ¿esto es pro supervivencia o es contra supervivencia? Si el tálamo decide que es pro supervivencia, lo va a mandar al núcleo accumbens. Cuando hablamos de pro supervivencia, hablamos de alimento, pareja reproductiva, refugio,
de todo lo que sirve, lo que garantiza la supervivencia, ¿sí? Lo que es pro supervivencia. Y si el tálamo decide que esto es una amenaza, esto que acaba de ingresar es una amenaza, lo va a mandar a nuestra amígdala cerebral. Y en 125, pues supongamos que es contra supervivencia, que el tálamo decide que ese estímulo que ingresó puede llegar a ser una amenaza. En 125 milisegundos, para que se den más o menos una idea, es menos de la mitad de un parpadeo, 125 milisegundos. En ese tiempo se aceleró mi pulso cardíaco, se aceleró mi ritmo respiratorio, se contraen los capilares los vasos capilares de la piel, por si yo llego a tener una herida para que pierda menos sangre, se abren las glándulas sudoríparas para regular la temperatura del cuerpo, la mayor cantidad de energía del cuerpo va a las piernas y a los brazos, por si tengo que pelearme o si tengo que huir, se me llena el cerebro de adrenalina, noradrenalina, cortisol, endorfinas, todo eso en 125 milisegundos. Mientras tanto, eso con el 5% de información, imagínense lo inexacto que es esto, imagínense el poco nivel de exactitud que tiene esa reacción. Mientras esto ocurre, el 100% de la información está viajando hacia mi córtex prefrontal, ¿sí? A la vez, a la par. Ahí es donde yo me voy a enterar qué es lo que está pasando, ahí es donde voy a poder pensar que, escuché un ruido fuerte, se me puso todo el cuerpo en condiciones de reaccionar, pero cuando la información le llega a mi córtex prefrontal, digo, no, fue el gato, fue el viento, fue un ruido. Para eso tardó 500 milisegundos, ¿sí? Fíjense la diferencia y la rapidez que tiene uno contra el camino largo. Bien, acá hay un videíto que no sé si lo vamos a poder ver. Dani, ¿el video tenía sonido? ¿Cómo, Fer? ¿El video tiene sonido? Sí, ¿no se escucha? Nada. Bueno, no, entonces no tiene sentido. Lo subo al Drive Sí. para que lo puedan ver. Sí, déjame el drive así yo lo comparto. Dale. Entonces voy a hacer así, por las dudas de acá en más, los videos que ponga en el PowerPoint, de todos modos los vamos a subir al Drive para que los tengan disponibles, ¿sí? Una pena porque resume todo esto que vimos, pero bueno, sí, debe ser una cuestión de conexión de acá de la zona. Después lo chequeamos. Bueno, ¿cómo? Después lo checamos porque capaz que tenemos que habilitar algo en la compu tuya, pero no sé cómo estarás viendo vos. Es un Puede enjambre. ser, Dale. puede ser. Sí, o por ahí tenerlos aparte y compartirlos desde otro lugar. Después lo chequeamos. Bueno, esto que está acá, este muñequito raro, se llama homúnculo de Penfield, porque Penfield es el señor que hizo este mapita. Y un detalle nada más, lo que nos muestra este homúnculo de Penfield es un mapita de cómo se distribuyen, en este caso en nuestro córtex motor, cómo se distribuyen las distintas áreas, o sea, las neuronas que van a comandar la pierna, que van a comandar la mano, la cara, todo, cómo están distribuidas, ustedes fíjense, ahí acá está, a ver, ahí está. En esta parte, todo lo que tiene que ver con las extremidades inferiores, en esta parte todo lo que tiene que ver con el torso, en esta parte la mano. Ustedes fíjense, cuanto más superficie ocupa un área del cuerpo,
Eso significa que hay más cantidad de neuronas puestas al servicio de ese área. Ustedes fíjense que, por ejemplo, donde somos más habilidosos o requerimos mayor precisión en los movimientos, es en las manos. Entonces, es una de las áreas que más cantidad de neuronas tienen al servicio, ¿sí? A su servicio. Donde cuanto más fino, fíjense la cara, por ejemplo, la cara ocupa un lugar enorme. ¿Por qué? Porque con la cara nos comunicamos, porque somos seres sociales, y a la evolución le importó muchísimo, muchísimo, que nosotros podamos comunicarnos con los demás, porque somos seres sociales, simplemente por eso, porque necesitamos, no tenemos ni garras, ni fuerza, ni velocidad, no tenemos ninguna de las ventajas que por ahí tienen otras especies. La ventaja de nuestra especie es que podemos vivir en sociedad. La ventaja nuestra es el número, ¿sí? Entonces, por esa razón es que la evolución, nuestro cerebro, digamos, le dedica tanta cantidad de neuronas a la cara. Tenemos 40 y pico de músculos en la cara. Tenemos 40 y pico de músculos que nos sirven para comunicarnos, ¿sí? La lengua lo mismo, la laringe tenemos las cuerdas vocales, todo lo que tenga que ver con lo social, todo lo que tenga que ver con el vivir en grupo, el relacionarnos, nuestro cerebro le da muchísima, muchísima importancia. Esto en el área motora. En el área sensitiva es bastante parecido. Fíjense en la corteza sensitiva, esa de la que hablábamos hoy, la que recibe la información del cuerpo. En la corteza sensitiva lo mismo, fíjense, la parte enorme que ocupa la mano, fíjense, la enorme, la boca, todo eso es lo más sensible del cuerpo. Bien, seguimos. Bueno, acá tenemos, a ver, esperen, voy a correr esto. Cuando hablamos de área motora, para poder integrar la información, de lo que estamos hablando es de que tenemos determinadas neuronas en el cerebro, neuronas especializadas, las del área motora, no son cualquier neurona, son neuronas especializadas. Esas neuronas se comunican con la médula espinal, y de la médula espinal salen los nervios hacia los músculos de las extremidades, ¿sí? Entonces, lo que va a salir de acá es un impulso eléctrico y químico, ¿sí? Bien, supongamos un movimiento cualquiera. Yo quiero hacer esto, ¿sí? Yo quiero hacer este movimiento. De donde va a salir la orden para que yo haga este movimiento es del área motora primaria. De ahí se va a disparar la orden para el cuerpo. Ahora, antes de eso, tuvo que intervenir, acá tenemos el cursor, tuvo que intervenir en la planificación de ese movimiento, lo que llamamos el plan motor. Intervino el área motora suplementaria, ¿sí? Lo que hace el área motora suplementaria es planificar y dar la orden al área motora primaria. O sea, antes de que la orden salga y llegue a mi mano para hacer esto, antes de eso, primero el área motora suplementaria la planificó y dio la orden de inicio del movimiento. Y antes que eso, también intervino el área premotora. ¿Sí? En el área premotora están almacenados los movimientos también. Estos planes motores previos que fueron exitosos están almacenados en el área premotora. Interviene también el cerebelo, el cerebelo es este, que está acá atrás, acá, a ver si tengo mi cerebro por acá, acá. ¿Ves? Ahí se ve. Este es el cerebelo, acá está chiquitito, es un poco más grande en realidad, está medio escondido. Esto es el cerebelo. Esto interviene en el control de los movimientos finos. Si alguien ha visto alguna persona que tiene Parkinson, por ejemplo, tiene un déficit, una dificultad en las neuronas motoras, en las neuronas, en la dopamina, que controla el movimiento, acá, en el cerebelo.
Bien, seguimos adelante. Cualquier consulta que tengan la van poniendo y después la tomamos, ¿sí? Bien. Bueno, acá está cómo llega, cómo se conecta, eso que decíamos, acá se ve cómo se conecta esa neurona motora, cómo se conecta con el músculo, y a su vez ahí está la neurona sensitiva que sale del músculo y lleva la información para verificar que el músculo se haya movido bien. Es un proceso que tiene un montón de ítems el movimiento, porque no es solo que salga la orden, es que salga la orden y esa orden tiene que llevar a qué músculo, qué fibras musculares va a tocar, con qué intensidad, con qué secuencia, qué cantidad, o sea, es complejo el movimiento, y a su vez ese chequeo permanente para ver si está correcto lo que están haciendo. Bien, bueno, el video no lo voy a poner, Fer, porque vamos a estar en la misma que... Lo más probable es que se corte, sí. Claro. Te quedan 4 minutos y un poquito más de este fragmento. Yo para que tengas en cuenta de cerrarlo un poquito y ya después que tengan todos en cuenta que cuando se termine esta reunión reiniciamos en el mismo ID. Con la misma clave. Exacto. Bien. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces hasta donde nos dé. ¿Querés que pruebe el video o Pruébalo, lo dale. pasamos? Pruébalo, dale. A ver. Sonido no tenemos nada. Evidentemente es algo del envío que no estará funcionando. Y ver se ve entrecortado, no se alcanza a distinguir, son jugadas de un partido, ahora tienen un córner, pero no, Claro, pero no tiene lo que continuidad. pasa es importante que lo puedan tener con el audio, porque el audio va explicando todo lo que pasa a nivel neural. Claro. Entonces es importantísimo que lo puedan ver, lo subimos también y después chequeamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? Bueno, lo pasamos. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de movimiento, vamos a estar hablando... ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? No, el que saludaba era Guille Santilli, que es uno de los profes que tenemos en el curso. Que no sé Hola, Guille. Pero está por ahí cerca. Hola, Guille, bienvenido. Bueno, sí, ahí lo veo también al Colo, que también anda por ahí. Gracias, Dani. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, Colo. Bien, estoy sin audio, escuchando, haciendo cosas, pero escuchándote. Bueno, seguimos. Entonces vamos a estar hablando de distintas áreas involucradas. Cuando hablamos de deporte, son varias las áreas del cerebro que van a estar involucradas. Por un lado, el córtex motor, como hablábamos recién. Después va a estar involucrado nuestro córtex prefrontal, que es donde vamos a tomar parte de las decisiones y sobre todo donde vamos a aprender, donde vamos a poder hacer los aprendizajes. Y después va a estar los ganglios basales, que es donde se va a ir a almacenar. Todos los automatismos están almacenados en los ganglios basales, ¿sí? Que acá los tienen identificados, son varios, son muchos los ganglios basales. Bueno, todo lo que sea automatismos va a ir a parar ahí. Cuando yo quiera, por ejemplo, esto que hacíamos hace un rato, hacer esto, ¿sí? No lo tengo que pensar. Yo mando la orden y mi cerebro va a ir a buscar a la base de datos a lo que está almacenado en los ganglios basales, ¿sí? Los automatismos están guardados ahí. Ya es la hora ya queda todavía tiempo, Fer. 1 minuto 30. Ah, listo. Ah, acá me va marcando. Está. Dice arriba, sí. Bien, perfecto. Bueno, seguimos. Ahora vamos a arrancar, ya nos vamos a meter de lleno en, esto era un paneíto por el tema, pero ahora vamos a arrancar de lleno en lo que es el aprendizaje. A mí me importa muchísimo porque ustedes trabajan con chicos. Ustedes trabajan con chicos y hay muchas cosas a tener en cuenta cuando hablamos de aprendizaje. Primero que ya se descartó hace muchísimos años la idea de que el aprendizaje es un proceso pasivo. No es que
yo hablo y el otro que tiene la mente totalmente vacía y yo ahí voy tirando todos los contenidos que quiero. Eso no existe. Eso no existió nunca. Eso es una idea muy antigua, cuando se hablaba del concepto de tabula rasa, se decía. Ajá. Es un concepto muy antiguo que se descartó hace mucho tiempo. El aprendizaje es un proceso activo, es un proceso muy activo, es muy activo. Entonces, tenemos que aprender cómo es ese proceso para poder optimizarlo, ¿sí? Para poder hacer que esos cerebros aprendan mejor, optimizar los aprendizajes. Bien. Bueno, Dani, ¿sí? antes de que sigas, para que no se corte, cerramos acá y seguimos en la que viene porque Dale, ya está por terminar, ¿sí? perfecto, dale, genial. Ya estoy grabando, Dani, listo. Ahí va, vamos. Bueno, de vuelta. Bueno, arrancamos de vuelta. Vamos a hablar de los tipos de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, vamos a estar hablando de un aprendizaje que es emocional, que es ese aprendizaje en el cual no interviene nuestro córtex prefrontal para nada. Pongamos el ejemplo de el bebé que está aprendiendo a caminar y de pronto toca el horno que está prendido, ¿sí? Eso se quedó grabado, no se lo va a olvidar, no intervino ningún tipo de proceso cognitivo ahí, fue emocional, eso se llama neurofusión, o sea, eso es un estímulo asociado a una emoción muy fuerte, eso quedó grabado y rara vez se pueda olvidar ese tipo de... El que se quema con leche ve la vaca y llora, bueno, estamos hablando de esto. Bueno, y el otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje cognitivo. Ese sí, ese involucra el uso de mi córtex prefrontal. El aprendizaje emocional, entonces, es automático, no requiere repeticiones. El cognitivo es voluntario, necesito poner toda mi atención, necesito poner mi concentración para poder incorporar ese aprendizaje. Bueno, el automático no requiere atención selectiva y sostenida, el voluntario requiere atención selectiva y sostenida. Cuando hablamos de atención, lo vimos el otro día, cuando hablamos de atención hablamos de dopamina. Cuando hablamos de atención, necesita dopamina. Si no hay dopamina, no hay atención posible. ¿Sí? Bien. Este puede estar orientado al mundo interior, o sea, conocerme a mí mismo, o puede estar orientado al mundo exterior, aprender todo lo que aprendemos cotidianamente. El emocional no se olvida, muy difícil que se olvide, y el cognitivo se olvida fácilmente. El cognitivo requiere repeticiones, requiere atención. El emocional, las neurofusiones positivas o negativas rara vez se olvidan. Hay algunos estudios que responsabilizan a este aprendizaje emocional las fobias, por ejemplo. Es una neurofusión que uno se asustó alguna vez con algo y eso quedó grabado y no se olvidó nunca más. Y quedó, como todo esto pasa en un área del cerebro en la que no interviene, volvemos a mi maqueta, ¿sí? Todo eso pasa en esta y esta área del cerebro, ahí la conciencia no llega, ahí no interviene la conciencia, por eso es tan difícil encontrar el origen de las fobias, ¿sí? Porque ahí no interviene la conciencia. Hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los aprendizajes emocionales, hay estudios que plantean que la memoria episódica, por ejemplo, la memoria de las cosas que ocurrieron, la memoria de los aprendizajes, todo eso. Muchísimas puras juntas. Facundo, ¿podés? Ahí está. Ese tipo de memorias puedo recuperar de los 3 años para adelante, puedo recuperar memorias de los 3 años para adelante. De ahí para atrás están las memorias de la amígdala cerebral. Las memorias de la amígdala cerebral están desde antes de que nazca el bebé. Desde las últimas etapas del embarazo ya hay memoria de la amígdala cerebral, ¿sí? Por eso a veces
puedo acceder. Hola. ¿Sí? Porque me aparece un cartel que dice que me muteaste. No, porque te tengo ahí, estoy muteando a Alejandro, no sé qué quiere preguntar. Ya le escribí. ¿Hay Claro. alguna pregunta? Pásamela, Fer. No, todavía no escribió nada, por eso le escribí. Ah. Vos seguí, yo te interrumpo cualquier cosa. Dale, genial. Bueno, seguimos adelante entonces. Bueno, ¿cuáles son las etapas del aprendizaje? Podemos diferenciar etapas en el aprendizaje, ¿sí? Podemos identificar una primera etapa que se llama de la incompetencia inconsciente, que es cuando yo no sé que no sé. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, supongamos que va uno de estos hospitales de Médicos Sin Fronteras, hospitales de campaña, a una tribu del África que está totalmente cerrada y que no ha tenido contacto con otras civilizaciones. Vamos a poner ese ejemplo. Llegan los médicos, estos médicos de este hospital de campaña con computadoras. La gente que vivía en esa tribu no sabía que no sabía usar una computadora, porque nunca había visto una, ¿sí? Entonces, estaban en esta etapa, en la etapa de no sé que no sé. Bueno, están expuestos a ese estímulo, entonces ahora empieza otra etapa, que es esa etapa en la que me doy cuenta que eso no lo sé. Y eso da pie a la tercera etapa, que es la de la búsqueda de la información, es la etapa del aprendizaje propiamente dicho. Ya me di cuenta que había algo que yo no sabía y me pongo a aprenderlo. ¿Sí? Bien. La etapa que sigue es la de la competencia consciente. Los que no son tan chicos, que no son nativos digitales, digamos, los que son un poco más grandes, que tuvimos que aprender a usar una computadora o aprender a usar un celular, sabemos muy bien que al principio esta etapa de la competencia consciente nos implicaba estar con los 5 sentidos puestos en lo que estábamos haciendo, como cuando aprendemos a manejar. Cuando aprendemos a manejar, el primer tiempo vamos pensando todo el tiempo, bueno, ¿y ahora qué toco, qué agarro, cómo hago, qué tengo que hacer acá? Y que nadie me hable, que no me distraigan, porque tengo que estar pendiente de esto. Ese aprendizaje lo puedo hacer, pero lo tengo permanentemente en la mente. Después viene la quinta etapa, la de la competencia inconsciente, la de la automatización. No sé que sé, ya no tengo que pensarlo, ya me olvidé que lo tuve que aprender, lo uso, lo tengo disponible. Sería la etapa de disponibilidad, digamos. Lo tengo disponible, sé que está ahí, lo puedo usar. No tengo que pensar cuando manejo, no tengo que pensar cómo mover el mouse cuando uso la computadora, porque ya lo automaticé. Después de lo que tiene que ver con el aprendizaje motor concretamente, eso lo van a trabajar con Pablo Trillo en la última clase. La última clase de neurociencias, conmigo van a tener 3, la cuarta la van a tener con Pablo Trillo, que él les va a hablar de aprendizaje motor, de cómo optimizar el aprendizaje motor. Bien, cuando hablamos de aprendizaje, como cuando hablamos de cualquier otra cosa que pasa en el cerebro, estamos hablando de comunicación entre neuronas, ¿sí? Y esa comunicación entre neuronas se da, a ver si tengo el cursor, ingresa en la neurona un estímulo, ¿sí? Que dentro de la neurona se mueve como un impulso eléctrico, llega a esta parte donde se va a comunicar con otra neurona, y ahí se traduce en unas moléculas químicas que se liberan en el espacio que hay en medio de las dos neuronas, esas moléculas químicas, y la neurona que sigue, si tiene los receptores adecuados, va a recibir ese mensaje y va a seguir así la cadena y se va a ir conectando cada vez con más cantidad de neuronas. Bien, acá está un detalle de cómo es esto. Esto sería como el final de esta ramita. Ahí es donde libera esas moléculas químicas y donde la neurona que sigue la toma, recibe ese mensaje químico. Eso, esperen que voy a cerrar acá porque si no, no veo. Ahí está. Eso se llama neurotransmisores, acá hay algunos, creo que el otro día habíamos mencionado algunos, sí. Y ahora vamos a nombrar los que más tienen que ver con el aprendizaje. El primero, la dopamina.
La dopamina, habíamos dicho el otro día, es la zanahoria del burro. La dopamina es esa molécula que tiene que estar circulando en el cerebro para que yo pueda prestar atención, ¿sí? Para que yo pueda atender a algo, esa atención selectiva y sostenida, esa atención que parte de acá y no de la parte de la parte primitiva del cerebro, la que arranca acá, esa atención, necesita dopamina. Si no hay dopamina, no hay manera de aprender, porque no hay atención. Si yo no estoy motivado para aprender, no aprendo, no hay manera. Esto es genial que lo sepan los docentes. Si yo no logro que los cerebros que tengo adelante estén liberando dopamina, no hay aprendizaje. No hay manera de que haya aprendizaje. Bueno, entonces, otro de los involucrados es la oxitocina, ¿sí? Porque es la parte emocional, el componente emocional que le pongo al aprendizaje, el vínculo, ¿sí? Cuidar el vínculo. Y el otro, que son las endorfinas, que puse sensación de placer, porque si algo me divierte, si algo me sorprende, eso va a ser una neurofusión positiva, eso va a hacer que se almacene más rápidamente y con mayor facilidad. Se va a unir una emoción con un estímulo, lo dijimos hace un ratito, neurofusión positiva, eso hace que el aprendizaje sea más rápido y más efectivo, ¿sí? Y porque lo que me divierte me va a generar dopamina también. Bien, bueno, esto es un gráfico, un ejemplito de cómo empieza un proceso de aprendizaje. Cuando yo empiezo a tratar de aprender algo, al principio va a haber muy poquitas neuronas dedicadas a ese aprendizaje. Muy poquitas neuronas se van a despertar para ese aprendizaje. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos los números que tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas y que cada una de esas neuronas se puede conectar hasta con otras 10.000? Bueno, así se forma una red neural. Bueno, cuando empieza ese aprendizaje, ya sea un aprendizaje motor o un aprendizaje cognitivo, ¿sí? Cuando empieza ese aprendizaje, hay unas poquitas, el cerebro le dice, bueno, no sé si esto me va a interesar demasiado, le voy a poner unas poquitas neuronas para ver qué pasa, ¿sí? Bien, esas neuronas, para que ese aprendizaje se produzca, esas neuronas tienen que ir captando otras neuronas vecinas. ¿Cómo se hace eso? Con la repetición. Cuando yo repito, y repito, y repito, en estos días he estado participando de muchísimas charlas de directores técnicos y entrenadores de fútbol, como oyente, y he escuchado muchos que hablan de las 10.000 horas que se necesita para la excelencia en el fútbol. Bueno, yo manejaba otro número, yo manejaba el de 40.000 horas, pero para otro tipo de aprendizaje. Por ejemplo, para un pianista. Para que un pianista llegue a ser un pianista de excelencia, hacen falta 40.000 horas de práctica. Hay que practicar un poquito. Bueno, porque la repetición, cada vez que yo repito el ejercicio o la cuenta o lo que fuere, cada vez que yo repito, cada vez se van como acercando más neuronas a esa red neural, ¿sí? Claro. Cada vez se van a ir captando más neuronas vecinas, hasta que eso se va convirtiendo en una red cada vez mayor, ¿sí? Entonces, esa red, ¿qué tiene? Tiene como característica que se va a volver más sensible, además de más grande, además de más neuronas, cada vez más cantidad de neuronas, se va a volver más sensible. ¿Eso qué significa? Significa que esas neuronas se van a disparar juntas, se le llama. Significa que el estímulo que ingresa en una, casi simultáneamente, se va a repartir por el resto, se excitan a la vez y reaccionan a la vez, ¿sí? Eso ocurre mientras estoy en esa etapa, en la etapa 3, digamos, del proceso de aprendizaje. Mientras me mantengo en esa etapa 3 del proceso de aprendizaje, ese de la búsqueda de la información, está ocurriendo esto. Está ocurriendo esta red, se está formando esta red que se llama red Hebbiana, porque Hebb se llamaba el señor que la descubrió,
se va formando esta red Hebbiana que cada vez se va haciendo más grande, cada vez va a reaccionar más rápido. Ahora, yo no tengo un número ilimitado de neuronas, ¿no es cierto? Yo tengo un número limitado de neuronas. Lo que es casi infinito es la cantidad de conexiones, pero el número de neuronas que yo tengo es limitado. Entonces, si esta red se formó, se armó, creció todo lo que tuvo que crecer, ahora, una vez que ya llegó a ese punto, ese aprendizaje se almacena, pasa a los bancos de memoria, ya sea a los bancos de memoria, los ganglios basales, si estamos hablando de un aprendizaje motor, o a los almacenes de memoria del aprendizaje cognitivo, ¿sí? Una vez que ese aprendizaje se automatizó o se archivó, esa red empieza a perder neuronas, o sea, no neuronas, empieza a perder conexiones, empiezan como a soltarse de la manito, todas esas neuronas que estaban agarraditas, empiezan como a soltarse de la manito, y van a quedar disponibles, van a ir a formar parte de otras redes neurales. Entonces, mi aprendizaje de andar en bicicleta, por ejemplo, ya no está en una red Hebbiana, está en mis ganglios basales, no está en una red Hebbiana. En una red Hebbiana está, por ejemplo, algún aprendizaje que yo esté realizando en este momento, ¿sí? Esto es el principio de neuroplasticidad, esto de que las neuronas puedan hoy formar parte de una red y mañana formar parte de otra, que puedan conectarse hoy acá y mañana desconectarse y conectarse allá, ¿sí? Esto Dani, es, ¿sí? Dani, hay una consulta que es de Ezequiel y de David más o menos en la misma. Querían preguntar si la dopamina se puede estimular de alguna manera en el individuo o es natural de cada persona. Sí, la dopamina la producimos naturalmente, pero la podemos ayudar. Bien. La podemos ayudar. En el caso de los aprendizajes, por ejemplo, con el vínculo, fundamental. Fundamental el vínculo. Si la otra persona no me percibe como alguien amigable, digamos, por ponerlo en alguna palabra, va a ser muy difícil que libere dopamina. Si, por ejemplo, la diversión, la sorpresa, todo eso hace que yo libere dopamina. Cuando algo me sorprende, cuando algo me divierte, cuando algo es colorido, tiene movimiento, todo eso hace que yo libere dopamina. Yo no me acuerdo si hablé con ustedes el otro día de esta analogía del jinete y el elefante. No sé si... No me acuerdo. Bueno, hay una analogía que se está usando muchísimo y que viene muy bien para entender esto, que es la de que nuestro córtex prefrontal es el jinete y nuestro cerebro más primitivo es un elefante. Acá dicen David y Ezequiel que sí lo hablaste, yo no recordaba el ejemplo. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, al elefante, nosotros para poder producir un aprendizaje, lo que tenemos que lograr con los niños en este caso, a quienes queremos enseñarles algo, tenemos que irle al elefante, tenemos que atraer a su elefante, no a su jinete, porque el que va a comandar eso es el elefante, tenemos que ver cómo hacemos para resultarle atractivo, y al elefante le gustan los colores, le gusta el movimiento, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Tenemos que tratar de que en esos cerebros que tenemos delante esté circulando la dopamina. Si no, no hay atención. Si no hay dopamina, no hay atención. No hay manera. Bueno, seguimos. Bueno, los principios de la red Hebbiana. La repetición, primero. La gradualidad. La gradualidad es de lo simple a lo complejo, de lo general a lo particular, ¿sí? Y el principio de adaptación. Y esto lo pongo porque lo del principio de adaptación me pasa muy seguido de andar caminando el predio del club donde yo suelo trabajar y ver que los entrenadores ven algo en YouTube, ven un ejercicio del Real Madrid que les encantó y se lo ponen a los chicos.
Eso Claro. es no respetar el principio de adaptación. Claro. ¿Sí? Acuérdense que vimos el otro día, estuvimos hablando de el proceso de mielinización. Cuando estamos hablando de chicos, estamos hablando de neuronas que no están terminadas, todavía no están mielinizadas por completo. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta este principio. El contenido que les vamos a dar tiene que estar adaptado a lo que sus cerebros pueden hacer, a lo que sus cerebros están preparados para hacer. Ujú. ¿Sí? Porque si les ponemos un ejercicio o una información que sus cerebros no están preparados, lo más probable es que lo primero que van a sentir es frustración. Se van a sentir frustrados. Van a sentir que no sirven, que no entienden. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar. Me quedaban un par de diapos más. Bueno, esto es para tener en cuenta como los filtros que atraviesa la información antes de llegar a mis bancos de memoria. El primer filtro que atraviesa es el filtro biológico, o sea, todos los seres humanos compartimos la especie, más o menos percibimos de la misma manera, salvo, no sé, hay gente que escucha mejor, hay gente que ve más de lejos, hay gente que tiene determinadas características puntuales, hay gente que procesa distintos los colores, pero más o menos, porque compartimos la especie, más o menos procesamos los estímulos sensoriales más o menos de la misma manera. Después vienen los filtros culturales, sociales, después los filtros de las experiencias personales, y eso configura nuestros mapas mentales. Con esos lentes vemos el mundo, ¿no? Con nuestros mapas mentales. Y esto es importante para ustedes, entrenadores. ¿Quién es el responsable de la comunicación? Siempre va a haber una brecha comunicacional. Y cuando uno le dice al otro, ¿qué hablo yo? Chino, no me estás entendiendo. ¿Qué hablo chino? Sí, hablas chino, porque vos hablas desde tu mapa mental y el otro te escucha desde su mapa mental. ¿Sí? ¿Cómo? No, que es que tiene Darío Rujano tiene el micrófono activado y no sé si será él, pero hay un perro que ladra cada tanto. No, es mi perro. Entonces me quedo tranquilo. Perdón, Darío, entonces. Ese es mi perro que acaba de abrir la puerta y salió a ladrar. Lo tenía acá adentro para que no hiciera ruido, pero se me fue. Dani, pregunta de Sebastián Godoy. Para que un jugador aprenda más, si es chico, trabajo analíticamente, ¿es necesario para que aprenda a repetir varias veces, varias semanas, ese ejercicio, digamos? Es decir, explicar y llevar a la práctica, o cómo tratar a aquel jugador al que le cuesta aprender lo que se está pidiendo. Ahora vamos a ver en la pirámide del aprendizaje, una de las cosas que más nos garantizan el aprendizaje, una de las maneras que más nos fija el conocimiento de lo que sea, ya sea un aprendizaje motor, un aprendizaje cognitivo, es el hacerlo. Cuando nosotros lo hacemos, cuando se lo explicamos a otros, esa es una de las formas que que más nos ayudan para fijar un aprendizaje. Es una linda estrategia esa, porque además los chicos se divierten, o sea, ponemos, a ver, vení, yo lo explico, a ver, vení vos, explicáselo a tus compañeros, a ver, vení vos, a ver, explicáselo a tus compañeros. El actuar la información es una de las cosas que más garantiza que se fije el conocimiento. Bueno, les decía, ustedes que son entrenadores, ¿quién es el responsable de la comunicación? Cuando yo comunico algo, ¿quién es el responsable de esa comunicación? Yo. ¿Sí? La responsabilidad de la comunicación es del que comunica. Eso que tanto se escucha por ahí decir, a mí me enoja mucho cada vez que lo escucho, cada vez que escucho un docente decir no quieren aprender, cada vez que escucho un docente decir no quieren aprender, yo me enojo mucho. Porque la responsabilidad de que la información llegue es mía si soy docente. ¿Sí? Yo tengo que ver qué estrategias utilizo para que esos cerebros se llenen de dopamina y aprendan. Pero la responsabilidad es mía, ¿sí? Más si hablamos de chicos. Bien, Dani, entonces la manera... ¿Sí? Jorge pregunta si confraternizar con el ámbito donde vamos a llevar a los chicos sirve. Confraternizar con el ámbito, ¿qué me quiere decir? ¿Estamos hablando de los vínculos? Estimo que sí, está hablando de eso, supongo. Sí, fundamental.
fundamental. Y más con los chicos. Claro. Más con los chicos, totalmente. Bueno, volvemos a lo de la brecha. Decíamos, si yo hablo desde mi mapa mental y el otro me escucha desde su mapa mental, la manera que tengo de chequear que el otro esté entendiendo lo que estoy diciendo es preguntarle, es decirle, bueno, a ver, decime con tus palabras, hasta acá, ¿qué entendiste? Cosa que nos está faltando a nosotros acá ahora. Pero es la manera ideal, decir, bueno, a ver, contame con tus palabras, lo que yo dije, ¿vos qué entendiste? ¿Sí? Y si soy yo el que está escuchando, decirle, a ver, lo que vos me dijiste, yo entiendo que es esto, ¿sí? ¿Está bien? Es eso, es chequear, no hay otra. Esa es la única manera que tenemos de achicar la brecha comunicacional que siempre va a existir. Bien, la pirámide del aprendizaje. Recordamos, el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y oímos, por eso puse una peliculita, el 70% de lo que decimos y el 90% de lo que le explicamos a otros o lo que actuamos. Por eso, hace un ratito, esto viene a cuento de la pregunta de hace un rato. Si queremos asegurarnos de que aprendan, pongámoslos a actuar y pongámoslos a que unos se lo expliquen a otros. Así nos garantizamos que el 90% de esa enseñanza se archive. Bien, enemigos del aprendizaje. Dani, Ya vamos. ¿Sí? ay, déjame que te haga una consulta de Alberto Valenzuela, que dice que la enseñanza por las vías visuales y orales, que es para que se entienda la teoría y después hacerlo en la práctica, ayuda al entendimiento del chico. Si como pasar primero de la teoría y después a la práctica es mejor para el desarrollo de la enseñanza de alguna manera. Con los chicos la manera más de optimizar el aprendizaje es que lo vean, es mostrarlo. Bien. Es mostrarlo más que decirlo. Cuando hablamos de chicos, es mostrarlo, más que explicarlo. No sé si iba en ese sentido la pregunta. Sí, más o menos en eso iba, sí. Y de Agustina dice que también influye la manera, desde los términos que se usan hasta el modo, cómo es el tono de voz y el lenguaje corporal, dice. Exacto. Eso es fundamental. Por eso cuando hablamos ustedes no se olviden de la analogía del jinete y el elefante. No se olviden de esa analogía. Porque ustedes necesitan que el jinete ponga toda la atención, pero para que el jinete pueda estar con ustedes tienen que atraer al elefante. ¿Sí? Ustedes tienen que atraer al elefante. Cuando hablamos del elefante, hablamos de emociones. Cuando hablamos del elefante, estamos hablando de instinto y emoción. ¿Sí? No se olviden de esa analogía porque les va a servir un montón. Ustedes pasen por ese filtro, cualquier cosa que ustedes quieran enseñar, pásenlo por ese filtro. Piénsenlo de esa manera. Cuando están diagramando, cuando están planificando, pónganse eso, así, bueno, quiero que hagan este ejercicio, estoy planificando esto, bueno, a ver, esto, ¿cómo lo voy a presentar? ¿Cómo lo voy a presentar? ¿Se lo voy a estar presentando al jinete o se lo voy a estar presentando al elefante? Acuérdense de esto, porque les va a resultar una herramienta útil, pasar por ese filtro, cualquier cosa que ustedes planifiquen. Y acuérdense de esto del principio de adaptabilidad, que es respetar los tiempos del cerebro. Respetar los tiempos del cerebro. Estamos hablando de chicos. Bueno, ahora vamos a hablar de los enemigos del aprendizaje y después dejamos un ratito para preguntas. ¿Cuánto? Te quedan 10 minutos, Dani. 10 minutos. Entonces vamos a, rapidito, pasamos por acá. Enemigo número 1, la confusión. Ojalá los docentes tuviesen esta información, porque sería fantástico. Le ahorrarían a los chicos un montón de estrés. ¿Por qué se produce la confusión? La confusión se produce al principio, cuando estoy intentando aprender algo, porque la red gebiana que tengo todavía tiene muy pocas neuronas puestas en esa red. Entonces, lo primero que voy a sentir es que no entiendo. Y no entiendo porque tengo muy pocas neuronas puestas trabajando para eso. Entonces,
Si yo le puedo decir a los chicos, si yo sé esto, si yo sé que la confusión viene porque todavía son pocas las neuronas que están trabajando ahí, yo le puedo decir al chico, no te preocupes, no te preocupes, esto te pasa por esto y por esto, tómatelo con calma, porque una vez que haya más neuronas trabajando ahí, no vas a sentir esta confusión. Esto para mí es fundamental, porque pasa cuando, si uno no tiene esta información, y si uno no puede brindarle al chico esta información, pasa que el chico termina por decir, no sirvo para matemáticas, no sirvo para inglés, no sirvo para fútbol, no sirvo, cuando en realidad lo único, no es que no sirve, lo único que está pasando es que no le estamos dando la posibilidad de que tenga la paciencia necesaria, de que espere a que su cerebro arme esa red para que ya no sienta la confusión. Ese es el primero. El segundo, aburrimiento. Acá el elefante se fue a pasear. Nosotros pretendemos trabajar con el jinete y el elefante se nos fue a pasear. El aburrimiento es falta de dopamina. El aburrimiento no es otra cosa, falta de dopamina. La ansiedad es la otra punta, es el exceso de dopamina, es sobreexcitación, exceso de dopamina. Y acá vamos a hablar de, para mí, a mi juicio, el más importante de los enemigos del aprendizaje, que es el miedo. Si yo tengo miedo, y miedo puede ser miedo a pasar vergüenza, puede ser miedo a lo que dice papá, puede ser miedo, le tengo miedo al entrenador, porque es muy grandote y me habla muy fuerte, grita mucho. El miedo puede ser miedo a que mis compañeros se burlen, miedo puede ser a un montón de cosas. Pero si el cerebro está con miedo, acuérdense, mi 2% está acá. Mi 2% no va a estar acá, no puede estar acá. Todo mi 2% está acá. No hay aprendizaje posible cuando hay miedo. No hay manera de que un cerebro aprenda cuando hay miedo. Entonces, a tener en cuenta, si el ambiente en el que estoy intentando enseñar es un ambiente hostil, si hay bullying, si estar atento a ver si papá lo va a retar cuando se vaya, si algo no le salió, si yo como entrenador grito mucho o hablo muy fuerte, o mi lenguaje corporal, ya que hoy lo pusieron y me parece genial que haya aparecido eso, si mi lenguaje corporal es intimidante, acuérdense que no hay, ahí no hay vuelta. No hay otro responsable. Si los chicos no aprenden algo, los responsables son ustedes. Entonces, acá tienen las herramientas de cómo hacer para optimizar el aprendizaje. Bueno, acá están mis contactos por si alguien quiere preguntarme algo. Yo disponible siempre, me encanta que me pregunten. Dani, y ahora abrimos las preguntas, si querés. Sí, te aporto dos cositas. Una que decía Agustina, que hay que ver a los nenes como seres pensantes, sensibles y con emociones. Absolutamente. ¿Quién dijo eso? Agustina. Agustina. Absolutamente, absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. No es que porque son chiquitos, tienen un cerebrito que funciona fantásticamente. Tenemos que saber llegarles, nada más. Aldo te consultaba que a lo que le pasa a él es que algunos de los chicos tienen una confusión y miedo, más que los padres, más que nada que los padres le griten, porque tiene una escuelita. Sí. Es un capítulo aparte, los papás. Claro. Los papás son un capítulo aparte. Yo en ese caso siempre lo que sugiero es una comunicación muy cercana con los papás y que los papás estén muy empapados en cuál es su rol. ¿Cuál es el rol del papá? El rol del papá es acompañarlo, es ayudarlo a llevar una agenda, es que haga un buen desayuno antes de ir al partido. Ese es el rol. Bueno, y antes preguntaba acá cómo se puede contrarrestar el miedo. El miedo, primero identificar a qué, primero identificar por dónde pasa el miedo. En
El miedo sí tiene que ver con un ambiente hostil, que es bastante común. Hoy por hoy el tema del bullying es una cuestión. Si es un ambiente hostil, el miedo puede ser miedo a que si lo hago mal mis compañeros se burlen, que me carguen, miedo a que si soy gordito me estén haciendo bromas todo el tiempo. Bueno, ahí tienen que intervenir ustedes como entrenadores inmediatamente. Inmediatamente ustedes tienen que estar con el ojo muy atento a esas cosas, muy alerta. Darío Rubén dice que es muy importante llegar primero a los nenes y después al aprendizaje, dice. Sí, el vínculo, el aprendizaje a través del vínculo. Sí, totalmente. El elefante. Eso es ganarnos al elefante. Bien. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta para hacer, acá Maxi Figueroa. Y en esta cuarentena, ¿es viable realizar alguna clase con los chicos de forma virtual? ¿O lo llevaríamos a una confusión, a un aburrimiento? ¿Cómo por la mecánica te dice esto de la cuarentena? ¿Cómo la llevamos a la práctica? ¿Chicos de qué edad? Bueno, ahí va a responder. Agustina dice... Me esperan un segundito que cierro. Porque Dale que 3 minutitos nomás. Sí, toda la jauría del barrio. Dani, Sí. Chicos, fútbol infantil es hasta 11, 12 años. Ah, sí, se puede aprovechar absolutamente para lo lúdico. O sea, no hay nada más atrayente, digamos, para nuestras emociones que lo lúdico, el juego, Bien. el aprendizaje a través del juego. Bien. Y las redes sociales nos permiten esto, por ejemplo. Perfecto. Grupo de WhatsApp, está genial mantenerse activo y sobre todo mantener el vínculo, Claro. que los chicos sepan que ustedes siguen estando para ellos. Te queda 1 minuto 30 para responderle a Agustina una última pregunta que es, ¿podrías explicar nuevamente cuándo se archiva el aprendizaje? ¿Cuándo se archiva? Cuando hubo el número de repeticiones necesarios y esa red creció, o sea, ya llega un punto en el que esa red de la que hablábamos no necesita más repeticiones, ahí ya empieza, o sea, no es que llega, se amplió la red, se guardó, no, es simultáneo, o sea, empieza a archivarse, ¿sí? Hasta que se convierte, en el caso de lo motriz, en un automatismo. En el caso de algo cognitivo, se almacena en los bancos de memoria. Si vos ahora, por ejemplo, cualquiera de nosotros, no necesita pensar en la tabla del 3, no necesitas pensarlo, ni necesitas pensar cómo llegar de tu casa al trabajo, ¿sí? Eso se almacenó, ya está. En su momento, eso necesitó de una red Hebbiana enorme. Después ya no, ya está. Ahora, esas neuronas que formaron parte de mi aprendizaje de la tabla del 3, hoy están formando parte de otro aprendizaje. Bueno, quedan algunas... Del aprendizaje de aprender a utilizar estas tecnologías. Bueno, quedan algunas consultas pendientes que yo ahora después te las paso, por ahí le escribo algo en el mensaje, porque si los ponemos a repasarlo, se hace muy largo. Recuerden que por mail les va a llegar no solo el video de esta charla, sino el link de la evaluación presencial para que completen, la bibliografía que le va a aportar Dani con algunos videitos y el número de identificación para que ingresen a la próxima reunión el lunes que viene, que va a ser 11 de mayo a las 6 de la tarde, ¿sí? Bien. Bueno, ya no nos queda tiempo, ¿no? No, nada de nada. Bueno, hasta luego. Bueno.